Señal Nacional. Un juez federal dictó auto de formal prisión al círculo cercano de Joaquín El Chapo Guzmán, que lo ayudó a fugarse del penal de máxima seguridad de El Altiplano, entre ellos su cuñado y su abogado. 7 personas, entre ellas Calixto Estrada, quien era dueño del predio y simuló la venta del mismo, así como el piloto que trasladó a Guzmán Loera a Sinaloa. La dependencia informó que presentaron los elementos suficientes para que sean procesados por su probable responsabilidad en la comisión del delito de evasión de reo y en 2 casos por fraude procesal. A 2 años del comienzo de su implementación, este lunes la Procuraduría General de la República puso en operación el sistema de base de datos Antemortem, Postmortem, como parte del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El sistema informático para la integración de esta base de datos fue donado por el Comité Internacional de la Cruz Roja para la búsqueda de personas desaparecidas e información de personas fallecidas sin identificar. La dependencia precisó que la estructura del sistema también le permite a los investigadores establecer las circunstancias de la desaparición de la víctima y, en su caso, los lugares de los hallazgos de los restos. El diputado federal Miguel Ángel Yunes Linares acusó penalmente por el delito de peculado al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y su antecesor Fidel Herrera, por haber erogado 9,000 millones de pesos del erario estatal y federal en el pago de más de 2,000 personas que recién fueron despedidas de la Secretaría de Educación Estatal por ser aviadores. Yunes Linares afirmó que Duarte incurrió en una confesión de parte, por lo que la Fiscalía debió haber iniciado una indagatoria en su contra y de las personas que devengaron presuntamente estos salarios. El sistema frontal 8 y la masa de aire frío que lo impulsa causarán descenso de la temperatura en las entidades del norte, noroeste, oriente y centro del territorio mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional informó que estos sistemas también propiciarán vientos de componente norte con rachas superiores a 50 kilómetros por hora. El Frente Frío número 8 se extenderá hoy desde el norte del Golfo de México hasta el sur de dicho golfo. Senadores del Partido Acción Nacional anuncian que revertirán los cambios realizados por la Cámara de Diputados para disminuir en 50% el impuesto a las bebidas que tengan menos de 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. Los panistas acordaron que votarán porque se mantenga el impuesto de 1 peso por litro. Esta decisión es contraria a la que tomaron los legisladores panistas en San Lázaro, quienes argumentaron que la reducción estimularía a la industria refresquera, principalmente a bajar los niveles de azúcares y endulcorantes utilizados en la elaboración de sus productos. Señal Internacional. Los equipos de rescate intentaban este martes encontrar sobrevivientes del potente sismo que dejó la víspera cerca de 300 muertos en Pakistán y Afganistán. En Afganistán se realiza este martes un funeral en masa de las víctimas del poderoso terremoto de magnitud 7.5. Su epicentro fue en Afganistán, pero se sintió en Pakistán y Nueva Delhi y dejó un saldo de cerca de 300 muertos. Equipos de rescate intentaban este martes encontrar sobrevivientes. Estamos llevando suministros. Ya un helicóptero ha salido a Chitral con 3,000 kilogramos de alimentos y este llevará 3,000 kilogramos de alimentos adicionales. Después de cargar vamos a Chitral y en 1 hora y media vamos a estar ahí y llevaremos los suministros a las zonas afectadas. Los pakistaníes recordaron el terror que vivieron en 2005, cuando un terremoto de 7.6 causó la muerte de 75,000 personas y dejó a más de 3 millones en la calle. Esta vez el saldo de muertes es menor, pero las autoridades esperan que la cifra aumente a medida que los equipos de búsqueda lleguen a las zonas remotas que se quedaron aisladas. La jefa de la diplomacia europea se reunió con el presidente de la Autoridad Palestina para discutir medidas que busquen una salida política a la crisis con Israel. La comunidad internacional insiste en la necesidad de poner un alto a la espiral de violencia en Cisjordania, la Franja de Gaza e Israel. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, se reunió con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para discutir medidas concretas que permitan en lo inmediato distender la crisis con Israel, pero también que a futuro contribuyan a retomar el camino de las conversaciones de paz.
Sin embargo, palestinos e israelíes se acusan mutuamente de fomentar la violencia. En Jerusalén, las autoridades israelíes encabezaban los actos por la conmemoración del 20º aniversario de la muerte del ex primer ministro Yitzhak Rabin, una figura reconocida por sus esfuerzos por la paz en la región, que murió asesinada por un judío extremista de derecha. Este último se oponía a los acuerdos de Oslo de 1993, en el marco de los cuales se creó la Autoridad Palestina. Esto les valió el Premio Nobel de la Paz a Rabin, el presidente israelí Shimon Peres y al líder palestino Yasser Arafat. China condenó enérgicamente la presencia de un buque de guerra de Estados Unidos dentro de sus aguas territoriales. Pekín ha lanzado una advertencia a Washington por el envío de un buque militar a una zona del mar de China Meridional cuya soberanía se disputa en varios países. Para las autoridades chinas, la presencia del destructor lanzamisiles estadounidense dentro de las 12 millas náuticas que rodean al arrecife Subi en las islas Spratly es una imprudencia y puede crear problemas sin necesidad. Situado a 26 kilómetros del territorio filipino, este islote permaneció sumergido bajo la marea hasta que en 2014 China inició un proyecto de drenado para convertirlo en una de sus islas artificiales. Filipinas, Vietnam, Taiwán, Malasia y Brunei se disputan también parte de la soberanía en este territorio, rico en bancos de pesca y yacimientos de gas natural y petróleo. El gobierno de Pekín aseguró el mes pasado que no permitiría que ningún país violase el espacio aéreo o marítimo alrededor de las islas. Tras la confirmación oficial de su victoria en el balotaje, el presidente electo de Guatemala, Jimmy Morales, alista un equipo que se encargará de preparar la transición para asumir el gobierno. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala confirmó la victoria de Jimmy Morales en el balotaje presidencial. Organización política FSN Nación, 2.750.847, que equivale al 67.44%. Sin ninguna experiencia política y con un partido frágil en el Congreso, Morales alcanza la presidencia con el desafío de cumplir su principal promesa de campaña, combatir la corrupción. Desde ya su equipo alista la transición para asumir el gobierno. Cumpliendo a los ofrecimientos de anoche, queremos presentarles a ustedes a las personas que van a estar dirigiendo toda esta comisión de transición en el tema de transición de gobierno precisamente. El presidente electo detalló que su equipo económico busca lo antes posible una reunión en el Congreso para discutir las prioridades presupuestarias del año próximo. Morales asumirá el gobierno sin mayoría parlamentaria, con un Estado desfinanciado y con la necesidad de recuperar la confianza en la función pública tras los escándalos de corrupción que sacudieron el país. Tras el anuncio de expertos sobre el consumo de carne procesada y su relación con el cáncer, una encuesta arroja datos sobre el uso de este producto. Con su voz de alarma, la Organización Mundial de la Salud puede influir en los hábitos de alimentación de mucha gente. Sin embargo, pocas personas en Europa parecen dispuestas a hacer grandes sacrificios. No creo que vaya a cambiar mi dieta. De lo contrario, no comería nada más. Siempre y cuando se tenga una dieta equilibrada, para mí está bien. Voy a seguir comiendo carne, digan lo que digan sobre su relación con el cáncer o no. Aunque más de un charcutero habrá sentido un escalofrío en el cuerpo al enterarse del resultado del estudio en Roma, nadie se da por aludido. Creo que no voy a modificar mis hábitos de comida, porque he comido carne procesada toda mi vida, como creo que muchas otras personas lo han hecho, y no me ha pasado nada. En Alemania, tierra de las salchichas, encontramos un turista estadounidense preocupado por la comida sana hasta cierto punto. Estoy tratando de reducir un poco el consumo, por si acaso. Creo que es la opción más saludable. Me siento mejor cuando como menos carne, pero ya que estoy en Alemania y nunca he probado una salchicha de estas, ¿por qué no? Pero de forma equilibrada, todo equilibrado. Y por último, estamos en Gran Bretaña, el país de los huevos con bacon para desayunar. Esta tendera se queja del bombardeo de advertencias sobre comida. Creo que la conciencia sobre la alimentación en general es muy importante, pero posiblemente han ido demasiado lejos. Me refiero a que cada semana los tomates dan cáncer. Hay una nueva moda, hay una nueva alerta.
El gobierno del estado ha anunciado una serie de inversiones y generaciones de empleo, pero la pregunta es, ¿qué calidad de empleo están ofreciendo estas empresas? Nuestra compañera Georgina García nos presenta esta entrega de este trabajo especial, donde habla de que el poder adquisitivo de los trabajadores ha caído 80% en las últimas décadas. Mientras que en 1987 se requería aproximadamente entre 4 o 5 horas de la jornada de trabajo para adquirir los satisfactores, ahora casi se tienen que dedicar 23 horas para adquirir lo mismo, ¿verdad? Entonces esto es la prueba de que efectivamente la situación no es halagadora, que lejos de mejorar se ha venido problematizando. El académico del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Universidad de Guadalajara, Héctor Luis del Toro, sostiene que el poder adquisitivo de la fuerza laboral cayó en 78% en casi 3 décadas. Actualmente el 60% de la población económicamente activa de Jalisco percibe menos de 3 salarios mínimos al día, es decir, menos de 6,000 pesos al mes. En 2007, por ejemplo, este sector de trabajadores apenas representaba el 44.08%, de acuerdo al análisis que ha hecho el investigador de los resultados de la encuesta de ocupación y empleo del INEGI. Ahora bien, aquí vemos que el problema pues está vigente y esto se tiene que enfrentar con incrementos de carácter salarial que son otorgados año con año. En este 2015, el 1 de enero fue otorgado un incremento del orden del 4.2%, que en términos monetarios representó 2 pesos con 81 centavos. Quiere decir entonces que con 2 pesos 81 centavos, el trabajador tiene que hacer frente a una serie de incrementos constantes y periódicos. El salario mínimo de México es uno de los más bajos de Latinoamérica. En su último reporte, Financial Red refiere que los 70.10 pesos que puede percibir como mínimo un trabajador mexicano por una jornada laboral son superados por los salarios mínimos de Colombia, Panamá, Costa Rica, Argentina, Chile, Brasil, por prácticamente todos los países de la región. En este reporte se coloca el salario mínimo de México en $129 mensuales, según el tipo de cambio vigente. El investigador de la UDG advierte que si esta cantidad es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de una familia, también lo son 3 salarios mínimos al día. Si adquiriese la totalidad de esos productos que integran la canasta básica, un trabajador tendría que desembolsar 8,230 pesos. Entonces, si el salario mínimo está fijado en 2,103 pesos, ¿qué significa esto? Que un trabajador tiene que destinar un promedio de casi 4 salarios mínimos mensuales para adquirir exclusivamente los productos de la canasta básica. Pero sabemos de antemano que hay otros gastos. Ya dijimos, el transporte, las gasolinas, la luz. Jalisco es el segundo lugar nacional con más trabajadores dados de alta ante el IMSS, detrás del Distrito Federal, pero también integra la región del país con el salario base de cotización promedio más bajo. De acuerdo a datos del mismo instituto, en el occidente el salario base de cotización promedio es de 256.3 pesos. El más alto corresponde a la zona centro, con 350.9 pesos. En la tercera entrega, las injusticias de la industria electrónica, con imágenes de Juan González, señal informativa, Georgina García Solís. Señal informativa, televisión, radio e internet. Regresamos.